¿Sabías que todo este tiempo hemos sido engañados acerca del nacimiento de Cristo? ¿Sabes el verdadero significado de la Navidad? ¿Y la fecha exacta cuando Cristo nació? Quédate a ver este video para averiguarlo. Yo soy Berlín y bienvenidos a un nuevo video. Los años, décadas y siglos de la historia humana están todos marcados por un evento: el nacimiento de Yahshua, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Millones de personas celebran su nacimiento el 25 de diciembre. ¿Pero sabías tú que Cristo no nació en diciembre y mucho menos el 25? En la Biblia nos muestra en qué tiempo pudo haber nacido Cristo. En sí se desconoce el día exacto cuando nació Cristo, pero la palabra de Dios nos da algunas pistas para saber el mes en el cual nació. Y créanme que ese mes no es diciembre. Millones de personas alrededor del mundo celebran la Navidad el 25 de diciembre, fecha en la cual muchos se dan regalos los unos a los otros, algunos tienen problemas familiares y otros están rodeados por la soledad que este día les causa, borracheras, etc. Las personas en Navidad piensan en todo menos en el nacimiento de Cristo. No meditan en el significado de la Navidad, ni la razón por la cual están celebrando. Y eso es algo lamentable. En el mes de diciembre voy a estar haciendo una serie de videos llamados Vlogmas, los cuales consisten en subir un video por día desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, mostrando mi día a día mientras pongo adornos navideños. Esto es algo que han hecho muchas personas a través de las redes sociales y yo quise hacerlo este año, pero con un poco de diferencia, ya que vamos a estar haciendo Vlogmas cristianos, donde en cada día vamos a estar aprendiendo algo sobre el nacimiento y la vida de Cristo en la tierra, ya que muchas personas no están familiarizadas con muchas cosas que pasó Cristo en la tierra y mucho menos de su nacimiento. Hoy es 1 de diciembre y este será el primer video de los 25 donde les explicaré cuándo realmente nació Cristo, ya que, como les había dicho, no fue en diciembre. Como les dije, la Biblia nos da algunas pistas de cuándo pudo haber nacido Cristo. Ahora, si nos vamos a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, todos narran la historia de Cristo en la tierra y la historia de su nacimiento como muchos lo conocemos. Se levantó una estrella en Belén. 3 reyes magos siguieron la estrella para presenciar el nacimiento del Salvador, el cual sería dado a luz por una virgen que lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero solamente uno de los 4 evangelios, el cual es Lucas, nos habla de aproximadamente un mes en el cual nació Cristo. Y también nos da muchos otros detalles para demostrar que Cristo no nació en el mes de diciembre. Nosotros conocemos el mes de diciembre como la temporada del invierno, pero Cristo no nació en temporada de invierno. Para poder demostrar esto, primero que nada, hay que investigar cuándo es invierno en Israel, ya que no en todo el mundo es invierno en diciembre. Las estaciones del hemisferio norte son opuestas a las estaciones del hemisferio sur. Por ejemplo, países como Argentina y Australia, que se encuentran en el hemisferio sur, sus inviernos comienzan en junio y sus primaveras en septiembre. Ahora, Israel se encuentra en el hemisferio norte, lo cual es contrario al hemisferio sur. Por lo tanto, el invierno en Israel comienza en diciembre. Ahora, Cristo no pudo haber nacido en diciembre, ya que en ese mes era invierno en Israel. Y en Lucas 2:1 nos dice que en los tiempos en los cuales Cristo estaba a punto de nacer, Augusto César levantó un censo en Israel. Más bien fue en todo el mundo, levantó un censo en todo el mundo y esto incluía a Israel. Para las personas poder inscribirse en el censo debían regresar a su ciudad natal. Así que como José era de Belén, María y José tuvieron que emprender un viaje hacia Belén, junto con muchas otras personas. Esto no hubiera podido pasar, o en el caso de que muchos de los israelitas se hubieran quejado, si hubieran decidido hacer esto en diciembre, ya que era invierno y se les iba a complicar hacer esto en bajas temperaturas. Aparte, en Lucas 2:8 dice que cuando Cristo nació en Belén había pastores al aire libre cuidando sus rebaños. Dice en Lucas 2:8, en esa región había pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus rebaños. Esto no hubiera sido posible si fuera invierno, ya que sería muy peligroso para los pastores pasar toda la noche en un clima tan frío. Y aparte, en Israel dejan sus rebaños en el campo, al aire libre todo el tiempo, solamente entre finales de marzo
y mediados de noviembre. Ya cuando llegaba el invierno, los rebaños pasaban el invierno resguardados. Ya no los tenían al aire libre o en el campo. Así que el Evangelio de Lucas nos deja claro que cuando Cristo nació, los rebaños estaban al aire libre. Por lo tanto, no era invierno. Así que si los rebaños estaban al aire libre, Cristo debió haber nacido en algún tiempo o en algún mes entre finales de marzo y mediados de noviembre. Y lo interesante de esto es que en Lucas capítulo 1 nos da una pista para nosotros hacer las cuentas y saber exactamente el mes en el cual nació Cristo. En Lucas 1 cuenta la historia de Juan el Bautista. Nacimiento de Juan el Bautista. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa, llamada Elizabeth, descendía de Aarón. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio ante Dios en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída y Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora, si nos saltamos al versículo 23, dice que cuando se cumplieron los días del ministerio de Zacarías, volvió a su casa y después de esos días, Elizabeth, su esposa, concibió y se ocultó durante 5 meses. Elizabeth quedó embarazada justamente después de que regresó. Ahora, tenemos que saber cuándo fue que Elizabeth quedó embarazada, porque esto es una señal clave para saber cuándo fue el nacimiento de Cristo exactamente. Primero que nada, nos da aquí una pista que dice que Zacarías estaba en el grupo de Abías. Eran grupos sacerdotales. En total habían 24 grupos sacerdotales. Y justamente Zacarías estaba en el grupo de Abías. Esto lo podemos leer en Primera de Crónicas 24, en el versículo 7. Aquí dice cuando los iban a dividir en grupos. Dice, el primer sorteo le tocó a Joiarib, el segundo a Jedaías, el tercero a Jarib, el cuarto a Zeroim, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el séptimo a Cos y el octavo a Abías. Así que nos damos cuenta que Abías estaba en el octavo grupo de los 24 grupos sacerdotales. Y justamente Zacarías estaba en el grupo de Abías. Los grupos servían por una semana, desde la primera semana del primer mes del año. En este caso, amigos, el primer mes del año hebreo no es enero, sino abril. Así que tenemos que empezar a contar desde la primera semana del mes de abril, porque el mes de abril es el primer mes del calendario judío. Así que si contamos desde la primera semana del mes de Aviv hasta la octava semana, que era cuando le tocaba al grupo de Abías, nos encontramos que la octava semana estaba en junio. Así que dice que después de terminar su semana regresó a casa de Elizabeth. Podemos dar una fecha como por ejemplo el 14, 15 o 16 de junio más o menos, y fue cuando quedó embarazada su esposa. Bueno, ya tenemos la primera pista, que es que Elizabeth quedó embarazada alrededor del 16 o 15 de junio. Ahora, bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque de aquí vamos a calcular el nacimiento de Cristo, ya que Juan el Bautista, quien es hijo de Zacarías y de Elizabeth, es 6 meses mayor que Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, aquí dice en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, dice que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, o sea, cuando tenía 6 meses de gestación Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Así fue que el ángel entró donde estaba ella y le dijo: alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Yahshua. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel:
¿cómo será esto? Porque no conozco varón, o sea, soy virgen, no he conocido ningún varón. Porque el conocer en la Biblia significa tener relaciones íntimas con otra persona. Entonces, por esa razón dijo María, no conozco ningún varón. Dice que el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, también tu parienta Elizabeth ha concebido a pesar de su vejez. Este es el 6º mes de ella, a quien llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. O sea, aquí el ángel estaba diciendo, no desconfíes, ya que Dios puede hacer posible que una virgen quede embarazada. Así justamente como tu parienta Elizabeth quedó embarazada siendo estéril y anciana. Así que Elizabeth y María eran como primas. Y aquí el ángel Gabriel estaba diciendo que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. En el versículo 39 dice que en esos días María se levantó y fue deprisa a una ciudad de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y María tenía algunos días, amigos, de gestación. Por esa razón dice en el versículo 39 que en esos días María se levantó y fue deprisa a la casa de Elizabeth. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando María quedó embarazada. Eso convierte a Juan el Bautista 6 meses mayor que Cristo. Y pues también, si no lo sabían, Juan el Bautista y Cristo eran como primos. Pero bueno, aquí lo importante es saber cuándo nació Cristo y vamos para allá. Si Elizabeth quedó embarazada en junio 15 más o menos, 6 meses después de eso sería diciembre 15. Más o menos. Y en diciembre fue cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo y que lo debería de llamar Yahshua. Tendría ese hijo a través del Espíritu Santo. Así que Cristo no nació en diciembre. Más bien María concibió en diciembre a Cristo. Fue en diciembre cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que estaba embarazada. Así que normalmente un embarazo dura 9 meses, no 12 meses, ¿verdad? Si María quedó embarazada más o menos como el 14, 15 o 16 de diciembre, si sumamos 9 meses, nos da en total el mes de septiembre. Este es conocido como el mes de Tishri, que es el 7º mes del calendario hebreo. Recordemos que el primer mes es abril, así que el 7º mes sería como entre septiembre y octubre, lo cual es conocido como el mes Tishri. Así que Cristo nació entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Y esto es muy curioso, amigos, porque si Cristo nació en el mes de octubre, nos podemos dar cuenta cómo es que el enemigo ha transformado todo a su manera y lo ha hecho ver una mentira, ya que el mes de octubre es conocido como el mes de las brujas y es cuando más cosas satánicas hay y promueven más cosas satánicas, cuando en realidad en esos tiempos fue cuando nació Cristo. Siempre me he preguntado que el nacimiento de Cristo tiene que ser algo muy importante. Si ustedes están familiarizados con la Biblia o con las historias bíblicas o con la lectura bíblica, van a comprender un poco de lo que trato de decirles. Si no están familiarizados, los invito a que lean la Biblia por ustedes mismos para que sí puedan darse cuenta a lo que me refiero. De hecho, nosotros hacemos en vivos casi todos los días acerca de lectura bíblica, donde leemos y aprendemos sobre la palabra de Dios, para que así estén informados y nadie los engañe. Pero bueno, como sabemos, hay 7 fiestas que Dios nos dice que tenemos que celebrar, la cual es la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón o el día de la expiación y pues los sábados, ¿verdad? Entonces, justamente en el 7º mes, cuando nació Cristo, se estaba cumpliendo una de las fiestas, la cual es la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sukkot. Tiene 3 nombres: fiesta de las cabañas, fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos, como quieran llamarle. Pero como sabemos, Cristo a lo largo de su vida cumplió en carne propia cada una de las fiestas de Dios, salvo por algunas que aún no se han cumplido y se van a cumplir cuando Él regrese. Pero la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas es una fiesta que ya se cumplió, amigos. Cristo la cumplió en su nacimiento. Y esto tiene demasiado sentido, ya que si la muerte y resurrección de Cristo fue algo tan significativo y fue cumplido en la Pascua, el nacimiento de Cristo tenía que tener un significado grande conectado con las fiestas de Dios o con algo relacionado en la Biblia, ya sea que haya nacido un sábado, ya sea que haya nacido un día 7 o incluso un mes 7, que en este caso
nació en un mes 7 o en una fiesta de Dios. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que Cristo nació en el mes 7, que es el mes de Tishri, justamente como eso del 14 o 15 o 16 de este mes, y justamente en ese día, cuando Cristo nació, es cuando se celebra la fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas. Ahora, bueno, les voy a contar el significado de esta fiesta para que vean cómo se relaciona con el significado del nacimiento de Cristo. Así justamente como se relaciona la Pascua con la muerte de Cristo. Recordemos que Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo habitar en cabañas en el desierto por 40 años. Dios le dijo a Israel que tenían que celebrar una fiesta que durara 7 días en el séptimo mes, la cual iba a ser llamada la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sukkot, ya que Sukkot viene siendo cabaña en hebreo y Sukkah significa cabaña, o sea, Sukkah es singular y Sukkot es plural. Dios les dijo que en esta fiesta de las cabañas tenía que ser celebrada por 7 días y tenían que habitar en cabañas para habitar en esas cabañas durante 7 días. O sea, en este caso nosotros construimos una pequeña cabaña aquí en el patio y habitamos 7 días en esa cabaña cuando sea la fiesta de Sukkot. No puedes entrar a tu casa a hacerte comida, sino que allá afuera tienes que hacer la comida. Es prácticamente como estar acampando durante 7 días, porque de esa misma manera es como el pueblo de Israel acampó en el desierto durante 40 años. Y lo curioso es que estas cabañas tenían que estar cubiertas del techo con ramas, muy parecidas a la cabañita que muestran donde estaba Jesús, María y José en el nacimiento. En Levítico 23:43, Dios nos dice cuál es el significado de esta fiesta, de la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sukkot. Dice Dios en el versículo 42: habitaréis en cabañas durante los 7 días. Todo nativo de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice habitar a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dios hizo esta fiesta para recordar a las generaciones futuras que Dios es el redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud de Egipto y los sustentó en el desierto, proveyéndoles todas las necesidades. Recordemos que Dios hizo que saliera agua de las rocas en el desierto para que los israelitas tomaran. Recordemos que Dios les envió el pan del cielo en el desierto, el cual es el maná, para que los israelitas comieran. Así que esto era para recordar a los israelitas que Dios estaba con ellos y que moró, o sea, vivió y descansó con ellos en cabañas en el desierto. Esta fiesta es para recordar que Dios habita entre nosotros y habitó entre el pueblo de Israel en cabañas en el desierto. Porque recordemos que la tienda de reunión también era una cabaña en la cual habitaba Dios en medio del pueblo de Israel, así que todos habitaban en cabañas. ¿Qué otra fiesta podía conectar con el nacimiento de Cristo? Y al saber esto podemos entender un poco más la profecía de Isaías en Isaías 7:14, la cual dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Dios habitó con el pueblo de Israel en cabañas, en el desierto, Dios estaba con ellos. Y ahora, en el nacimiento de Cristo, cuando nació Dios en la tierra, nació en la fiesta de las cabañas y se cumplía esa fiesta al momento de que Dios estaba con ellos. Por esa razón, Emmanuel, Dios con nosotros. Como les dije, asimismo como la muerte de Cristo fue muy importante y cumplió una fiesta, la cual es la Pascua, también el nacimiento tenía que ser igual de importante y cumplir una fiesta, y en este caso es la fiesta de Sukkot. Ahora, algo muy interesante es que la parte o el versículo donde dice que Cristo nació en un pesebre o estaba en un pesebre, en griego lo traducen como marbek. O sea, la escritura original dice que Cristo nació en un marbek, que es una palabra en griego. Ahora, esa palabra marbek en hebreo significa sukkah. Como les dije, Sukkah es singular y Sukkot es plural. Recordemos que Cristo no estaba en un establo con rebaños, ya que todos los rebaños estaban afuera en el campo, pero la razón por la cual había rebaños es porque en el capítulo 2 de Lucas, versículo 8, dice que en esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De repente se les apareció un ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, o en una azuca en este caso. Dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces nos damos cuenta aquí que el ángel fue con los pastores que estaban en el campo con las ovejas y les dijo que acaba de nacer el Salvador y que lo encontraban en tal lugar con la Virgen y todo esto. Por esa razón fueron los pastores corriendo y ahora ya veían a José, María, Cristo, la estrella de Belén, y a pastores con su rebaño presenciando el nacimiento de Cristo, y más adelante a los Reyes Magos. Ahora recordemos que José era de Belén. Por esa razón fueron a Belén María y José para inscribirse en el censo. Entonces era obvio que José iba a tener en Belén algún familiar o alguna casa donde pasar la noche. Así que si José ya estaba en Belén, su ciudad natal, ¿por qué razón no entró a su casa? Y esto es porque era la fiesta de Sukkot. Y cuando es la fiesta de Sukkot no pueden entrar a sus casas, solamente tienen que estar viviendo en cabañas durante 7 días. Por esa razón Cristo nació en esta cabaña, en esta azuca. También si leemos el Evangelio de Juan 1:14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria que como Hijo único recibió del Padre. En la traducción original, el cual es en griego, dice que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Entonces recordemos que la fiesta de Sukkot se llama fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, que tabernáculo también significa cabaña. Entonces nos damos cuenta que en la escritura de Juan, en griego, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros poniendo su tabernáculo, o sea, poniendo su cabaña. Cristo tenía que nacer en esta fiesta, ya que la fiesta de Sukkot representa la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que el nacimiento de Cristo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ahora que sabemos cuándo fue que Cristo nació, ¿por qué razón nos han estado mintiendo y diciendo que Cristo nació en diciembre y específicamente el 25 de diciembre? Bueno, eso tiene una respuesta. Como sabemos, los cristianos antiguos estuvieron predicando el evangelio y le predicaron a los romanos, convirtiendo así a los romanos en el cristianismo. Por esa razón, la iglesia primordial cristiana está en Roma, el cual es el Vaticano, porque en ese lugar fue donde empezó el cristianismo más fuerte y así fue como se expandió por el mundo. Antes de que los romanos se convirtieran al cristianismo, ellos tenían un dios pagano, el cual era el sol. Recordemos que muchos pueblos tienen dioses paganos. Dioses como por ejemplo la luna, el sol, las estrellas, la lluvia, etc. Los romanos no fueron la excepción. Ellos tuvieron, o en este caso todavía tienen, un dios pagano, el cual es el sol. Esto lo pueden ustedes investigar. De hecho, lo podemos ver en estos tiempos y cómo esta ideología de los romanos ha influenciado a la iglesia cristiana. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los cristianos van a la iglesia, al templo, los domingos, ¿verdad? Bueno, en la Biblia nos dice que cuando nosotros tenemos que descansar o cuando es el día de Dios para ir a la sinagoga, etcétera, son los sábados. Tenemos que ir los sábados y eso lo dice en la Biblia, en la palabra de Dios. La razón por la cual todos los cristianos adoran en domingo a Dios es porque eso lo cambiaron en el año 300 después de Cristo y fueron los cristianos romanos los que lo hicieron, ya que ellos son los que tienen el poder en los asuntos de la iglesia cristiana, como podemos ver. Y ellos cambiaron al domingo porque el domingo era un día dedicado para adorar al sol. Por esa razón, domingo en inglés es Sunday, que significa Día del Sol. Y justamente el 25 de diciembre es un festival muy grande para los romanos porque es el festival del nacimiento del sol invencible. Así que realmente el 25 de diciembre es la fiesta de cumpleaños del sol. Todas estas fiestas paganas que tenían los romanos, en vez de la iglesia cristiana deshacerse de ellas, lo que hicieron fue taparles un poco el significado y hacerlas cristianas a su manera. Así justamente como lo hicieron con Halloween, convirtiéndolo en el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Pero bueno, por esa razón es importante leer las escrituras y acercarnos más a Dios en oración para así aprender más de su palabra y que nos quite el velo de los ojos para que nadie nos engañe. Y eso fue todo por
este video, amigos. Espero les haya gustado este video y hayan aprendido bastante acerca del nacimiento de Cristo. No olviden compartir este video también para que llegue a más personas y se den cuenta que el 25 de diciembre no están celebrando el nacimiento de Cristo, sino más bien el nacimiento del sol, el cual es un dios pagano romano. Y es muy importante saber esto y que todo el mundo sepa. Espero les haya gustado mucho este video y si les gustó no olviden darle like y también comentarme acá abajito cualquier duda que tengan. Si les gustó el contenido de este canal no olviden suscribirse acá abajito y activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Bye.